Hola con todas y con todos. Les doy la bienvenida al módulo 2, Estrategias para promover la integridad. Sobre la base de los conceptos vistos en el módulo anterior, en este módulo vamos a desarrollar lo que es la estrategia de integridad y lo que debe contener una estrategia de integridad. Ello es de alta relevancia, pues nos permitirá no solo entender qué es una estrategia de integridad, sino también qué supone, qué elementos debe contener, qué opciones o alternativas tenemos para construir una estrategia en aras de tener una cultura de integridad, sino que también nos va a permitir a identificar en qué casos no estamos frente a una estrategia, sino frente a meras acciones en materia de integridad y de ética pública. Para ello, junto con los conceptos, vamos a analizar el caso de la Comisión Engel. Veamos qué ocurrió en Chile. Entre el 2014 y el 2015 salieron a la luz dos casos que remecieron la agenda pública y política chilena. Fueron el caso Soquimich y el caso Penta. El caso Soquimich empezó como un escándalo político en el 2015 durante el segundo gobierno de la presidente Michelle Bachelet, en donde se constató que se habían producido financiamientos ilegales para candidatos y partidos políticos realizados por la empresa por servicios que nunca se habían prestado. Este caso se destapó a partir de las investigaciones del caso Penta, otro conglomerado de empresas, una corporación muy grande, y en el marco de la investigación se descubrió que estas empresas habían pagado entre el 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a más de 300 personas con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales de partidos de distintas tiendas políticas, incluidas las de los candidatos a la presidencia Piñera y Frey en el 2009. Lo interesante en estos casos es que se abrió una relevante discusión y debate público respecto de los límites entre la naturaleza penal o ética de un hecho irregular, así como sus consecuencias. De hecho, en este caso hubo más de una persona involucrada que en su momento argumentó que no existía un delito, sino únicamente una falta ética. Más allá de la discusión, lo cierto es que dichos casos evidenciaron de manera muy clara la existencia de una degradación en valores que llevó a que en el 2015 el gobierno chileno conformara esta Comisión Engel, que estuvo compuesta por personas de un nivel de profesionalismo y de catadura moral que se reconocía en todos los ámbitos de la sociedad chilena. El objetivo fue que esta comisión planteara un conjunto de recomendaciones legales y éticas pensadas en construir una nueva cultura de integridad a partir de la creación de un sistema nacional de integridad que tuviera como correlato la implementación de estrategias puntuales y articuladas en cada entidad pública y también privada. Para ello, la Comisión, con el apoyo de la OCDE, perfiló como base para la implementación del sistema la existencia de una estrategia basada no en meras acciones de política pública, en materia de integridad, obviamente, sino que éstas debían ir de la mano con objetivos, metas, con mecanismos de denuncias, con procesos para identificar vulnerabilidades y riesgos, así como un sistema de monitoreo. Todo ello en la lógica de consolidar reglas y procedimientos que orientaran y capacitaran en principios a la ciudadanía en aras de elevar los estándares de ética y así, obviamente, prevenir la corrupción.
Con la implementación de estas y otras recomendaciones, la sociedad chilena obviamente generó un cambio positivo, un cambio que se vio reflejado en el posicionamiento favorable que ha tenido Chile desde hace unos buenos años dentro de las mediciones del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Ahora bien, a partir de este caso de estudio, la pregunta que surge entonces es: ¿qué es una estrategia de integridad? Si bien la literatura es relativamente escasa para definirla, la OCDE sí nos brinda pautas muy claras para entender que una estrategia de integridad no es un fin en sí mismo, sino que constituye un medio para conseguir un fin. Y para ello señala que una estrategia de integridad va mucho más allá que meras acciones de promoción de la ética, en tanto requiere necesariamente de algunos elementos. Y estos elementos son: 1. Análisis, la existencia de un proceso de análisis de problemas que suponga la identificación de los riesgos, obviamente para su atenuación. Segundo, el diseño de la estrategia en sí misma, que contenga la priorización de objetivos, consultas y coordinación de política. Tercero, la elaboración de indicadores con valores iniciales, hitos y metas. Cuarto, que exista un plan de acción que tenga a la base la distribución de responsabilidades, el cálculo de los costos que implican estas actividades. Y quinto, la implementación del plan de acción y de la estrategia, el monitoreo, la evaluación y comunicación de los resultados del monitoreo y evaluación, incluida la evaluación previa a la implementación. Ahora bien, cuando se habla de estrategias, muchas veces se alude a las disposiciones contenidas en el marco normativo internacional. Sin embargo, aquí debemos hacer un deslinde y una precisión. Es necesario entender que, no obstante la importancia que puedan tener el marco que tiene el marco normativo internacional plasmado en convenciones anticorrupción, sin embargo, debemos entender y debemos advertir que de la lectura de estas convenciones lo que vamos a encontrar es básicamente meras acciones que impulsan la ética y la integridad en los países, pero que no están formuladas en un tono de establecer una estrategia en aras de construir una cultura que permita establecer estándares mucho más altos que obviamente nos garantice una mejor performance de toda la ciudadanía en su conjunto y evitar así la corrupción. Ahora bien, en el caso de la Convención para combatir el cohecho internacional de la OCDE, si bien esta contiene en su anexo 2 una interesante guía de lo que las empresas deben realizar para implementar el compliance, es indispensable referir que este mecanismo muy útil, muy efectivo en el establecimiento de estándares de integridad. Sin embargo, debemos acotar que este se ha enfocado principalmente en el cumplimiento normativo, lo cual tiene límites respecto de lo que se busca en la construcción de una cultura de integridad, en tanto esta última entraña un abordaje mucho más amplio que requiere incorporar distintos elementos de análisis para asegurar el cambio esperado a partir del comportamiento de las personas. Uno de estos elementos de análisis en la construcción de una estrategia debe partir por entender que los aspectos intrínsecos de la naturaleza humana intervienen en cada elección que una persona realiza. Por tanto, conforme señala la OCDE, considerando la perspectiva conductual,
Una estrategia de integridad debe cambiar el enfoque de las políticas públicas de integridad de manera tal que, en vez de disuadir y hacer cumplir las normas, se proponga y se promueva que las decisiones basadas en valores en el sector público y en la sociedad deba ser lo que prime finalmente en la construcción de una estrategia y obviamente que tenga por finalidad establecer una plena cultura de integridad. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. No olviden repasar la lectura para ampliar todos los contenidos que hemos visto aquí de un modo general y un poquito apretado, y obviamente también realizar la tarea de autoevaluación, que es sumamente útil para fijar determinados conceptos que se han vertido en este módulo. Muchas gracias.